Muy buenos días amigos, un día más, un nuevo programa aquí en El Espía del Telón. Hoy tenemos un nuevo invitado en nuestro canal, Tadeo Castiglione, periodista y experto en relaciones internacionales. Tadeo, muy bienvenido, muy bienvenido, madre mía, en fin, la gramática que se me va. Bienvenido, agradecido porque estés aquí y bueno, hoy hablaremos de Rusia, de cositas bien interesantes y bien de actualidad, ¿correcto? Así es, muchísimas gracias a ti, estimado Enrique, por esta invitación, por este espacio, y es para mí una enorme alegría estar aquí en El Espía del Telón, un canal necesario para comprender la trastienda de todos estos asuntos internacionales que siempre son de gran interés. Bueno, eso intentamos siempre, pero en fin, a veces es complicado. Hay mucho que estudiar, no como los grandes medios, que en Argentina también los veo a veces y digo, anda, mira, si le cambias el acento es como aquí. Por lo demás, es la misma clase de idioteces y estupideces de consumo bueno, para la gente que no tiene ni idea ni tiene ganas de saber. Pero en fin, no hablemos de cosas malas, hablemos, bueno, tampoco es que el mundo esté lleno de cosas buenas, pero vamos a hablar de cosas que suceden y que, bueno, que ha estado sucediendo precisamente en los últimos días es diversos ataques con drones del lado ucraniano al lado ruso, el frente de guerra continúa y un tema también fundamental que uno se lleva a la pregunta de 24 de junio de 2023. Se supone que el grupo Wagner se revela en una tremenda y espectacular levantamiento, toma en Rostov del Don, aquí al sur, y lanzan una marcha, lo que llamaron ellos la marcha de la justicia hasta Moscú, etcétera, etcétera. Y bueno, sabemos cómo acabó eso. Una aparente reunión, conversación entre Lukashenko, bueno, una cosa tres bandas, Lukashenko, Putin y Prigozhin, y el tema se quedó ahí en nada. Claro, la cuestión es que muchos se preguntaban, bueno, si ese levantamiento fue tan importante, ¿qué pasó con las tropas rusas? ¿Qué pasó con las tropas de Wagner? Bueno, la cuestión es que el frente siguió su curso un día más, no cambió nada, y esto lo digo para dar pie a un tema de actualidad, que es precisamente la muerte de Prigozhin. Bueno, y de Utkin y de otros, digamos, del alto mando del grupo Wagner, de la compañía militar privada Wagner, en inglés PMC y en ruso ČVK. La cuestión es, una pregunta provocativa, ¿no? ¿Prigozhin está muerto o lo ha fingido? En cualquier caso, ¿qué puede pasar con el grupo Wagner ahora mismo? Es interesante y muchísimas gracias por esta, de alguna manera, introducción que hacías al tema, porque son dos acontecimientos que están totalmente atados de alguna u otra manera, como fue esta rebelión de Wagner y después lo sucedido con Prigozhin. Es interesante si uno analiza y estudia un poco el comportamiento mediático continuo de parte de los medios occidentales que en primera hora de la rebelión de Wagner pusieron golpe de Estado contra Putin y de repente Prigozhin, que era un terrorista nazi según ellos, era un freedom fighter ahí combatiendo por la libertad de Rusia y no sé cuántas cosas más. Y cuando se terminó todo esto, quedaron todo, como diríamos en Argentina, en offside, en posición adelantada, porque les llevó mucho tiempo analizar qué es lo que realmente sucedió. Esta intervención de Lukashenko, el traslado de Wagner a Belarus y de alguna manera se abrió otro frente con esta movilización que fue todas las tensiones que ya existían de hace años entre Polonia, los países de las naciones bálticas, contra Belarus, recordando aquellas elecciones de Lukashenko que sacó más del 80% de los votos y cómo se intentó hacer una revolución de color financiada y apoyada precisamente por estos países, de tal manera que la movilización de Wagner a Belarus aumentó bastante la tensión y muchos creo que de alguna manera es interesante analizar cómo se ha desprestigiado o se ha echado de menos la tarea de Wagner o el funcionamiento de Wagner en sí mismo. Prigozhin era una persona sumamente importante para el manejo de esta organización, su cabecilla lógica,
pero mantenía operaciones a lo largo y ancho del mundo, lo cual es sumamente interesante para analizar y seguir, que seguramente lo estaremos viendo después con todo lo que ha estado sucediendo en el África, lo cual Wagner ya venía con operaciones en Siria, venía con operaciones en Libia, e incluso apoyando al general Haftar en Libia en algunas operaciones en lo que se llamó esa campaña de Haftar que buscaba tomar el poder en Libia. Hubo bastantes cuestiones que se venían arrastrando en los últimos años y la sorpresiva accidente, este atentado terrorista, este hecho que todavía no se esclarece finalmente qué es lo que sucedió con Prigozhin, deja muchísimas dudas y es bastante interesante porque tiene muchas aristas. Cuando se analiza este hecho desde el llano, yo creo que siempre hay que de alguna manera separar la cizaña del trigo. Recordemos, este accidente sucedió exactamente a 2 meses de la rebelión de Wagner y en medio de una cumbre sumamente importante como era la del BRICS. Lo de Entonces, exactamente es literal. Exactamente 23 de junio por la tarde había empezado la rebelión de Wagner y el 23 de agosto por la tarde sucedió el accidente. O sea, exactamente. bien, Disculpa no, poner el detalle. es un énfasis muy interesante, lo que justamente se da estas coincidencias, si la podemos llamar de esta manera, y esta situación, inmediatamente cuando apenas se conocen los hechos, los medios de comunicación occidentales saltaron como gacelas y inmediatamente ya sabían todos los acontecimientos y el avión todavía estaba ardiendo en tierra. Esto era algo sorprendente. Yo creo que se le debe pagar muy bien a los periodistas en Occidente o deben, no sé si practicarán clarividencia, algo parecido para tener todos los conocimientos al minuto ya de lo que estaba sucediendo. Una pequeña Sí. interrupción, Tadeo. ¿En Argentina también hablaron de que había sido un misil antiaéreo ruso el que había derribado el avión? Existió esa versión primera hora, principalmente un medio que se llama Infobae, que es lo Mm. más nefasto creo que puede existir, tiene alcance continental, pero en Argentina es medio número uno prácticamente de consulta, incluso medios tanto de izquierda como de derecha. Esto es interesante porque no los separa absolutamente nada cuando se tiene que hablar de Rusia y cuando se tiene que hablar de las soberanías nacionales. Es algo interesante, pero medios que en Argentina podríamos decir progresistas como Página 12 repetía lo mismo que Clarín La Nación o Infobae, medios claramente parcializados en todas sus posiciones que toman y claramente con una clara bajada de línea desde las embajadas de ciertos países del norte. Continuando con el hecho, como bien mencionas y como estábamos diciendo, hay que separar la cizaña del trigo. ¿Cómo es posible que apenas habían sucedido los hechos, ya se hablaba tanto de esta teoría del misil antiaéreo, se hablaba que el mismísimo Vladimir Putin había firmado la orden para ejecutar a Prigozhin? Eh, Pusieron otra vez ese video de Putin que decía, lo único que no se perdona es la traición, y prácticamente se dio como un hecho de que fue asesinado por el presidente ruso o por altos mandos rusos. La otra versión que se manejó de una lucha interna ahí luego de la rebelión de Wagner y de Prigozhin con las críticas al alto mando militar, principalmente a Shoigu y al general Gerasimov. Entonces era bastante interesante desde ese punto de vista. Ahora bien, incluso estaban lanzando estas teorías cuando el otro avión todavía estaba en vuelo. Recordemos que habían dos aviones en vuelo de la compañía Wagner, uno que iba de Moscú hacia San Petersburgo y otro que estaba volviendo, si mal me equivoco, y que muchos le siguieron el hilo a este segundo avión hasta que aterrizó y después prácticamente no se supo mucho más. Salió de que Prigozhin iba en ese avión, se había registrado en ese vuelo y hay bastantes claros oscuros en toda esta situación porque suena raro, al menos para los análisis un poco generales, de que hayan habido casi todo el alto mando de Wagner estuviera en el mismo vuelo, lo cual fue una teoría bastante interesante que se vieron luego de que si esto acaso no era toda una puesta de escena y que en las próximas semanas, en los próximos meses veremos cómo se desarrolla. Tampoco vimos lo que muchos decían y lo que la
prensa ucraniana, principalmente desde los servicios de inteligencia, trataron de crear una nueva rebelión de Wagner, diciendo de que si Putin asesinó a Prigozhin, era necesario que Wagner otra vez se alce en arma contra Rusia. Entonces había muchas cuestiones, pero que nos deja con un sabor, y siempre en estas ocasiones cuando se hablan de altos mandos militares, cuando se hablan de participación de servicios de inteligencia, y más con una figura llamativa y sumamente importante y clave como era Prigozhin, siempre nos van a quedar estas dudas de qué es lo que terminó sucediendo, más allá de la versión oficial, y sin entrar en la conspiración del qué fue realmente lo que ha sucedido. Como datos oficiales, las pruebas de ADN que se realizaron dieron positivo de que era Prigozhin, que estaba Utkin también. Utkin, un personaje interesante también para tener en cuenta porque la información que tenemos más allá de la oficial es muy limitada, incluso la fotografía que se tiene creo que había una o dos y no había mucho más, lo cual es también un tema interesante. Y todo esto también habla de un desconocimiento en general, creo yo, de parte de los medios occidentales que lo han demostrado a lo largo de este conflicto, pero ya arrastrado durante décadas, un desconocimiento total de la realidad rusa, de la idiosincrasia rusa, de la cultura rusa y de la forma de pensar del ruso de a pie. Entonces, es algo muy interesante todo este panorama, cómo encajan las diferentes piezas. Y respecto al segundo avión, es interesante para al menos tener un seguimiento que se dijo en su momento en que iban personas de República Centroafricana en ese vuelo. El vuelo después desde Moscú partió hacia Azerbaiyán, estuvo en Bakú y después se perdió en Turquía y hasta ahí llegó el relato de lo sucedido con este vuelo, por lo cual es interesante quiénes iban en ese avión, nadie sabe qué era lo que estaban haciendo tampoco, pero no ignoramos obviamente las operaciones de Wagner en África y su presencia en esta región y principalmente en República Centroafricana, que para recordar, el país cuando asumió el presidente apenas controlaba la capital y unas pequeñas regiones alrededor, y gracias a la participación de Wagner y el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de República Centroafricana, se logró recuperar la estabilidad en gran parte del país, y un país que, más allá de todos los desafíos que tiene, se encuentra en pleno desarrollo. A mí algo que me gusta destacar, incluso cómo salieron hacia adelante creando una criptomoneda nacional que se llama Sango, e incluso que te vendían su pasaporte, el pasaporte de República Centroafricana, a cambio de cierta cantidad de dineros en esa criptomoneda. Un desarrollo bastante interesante también, y desde República Centroafricana hacia el resto del África, Mali, Burkina Faso y ahora en Níger, la presencia de Wagner siempre fue fuerte y cada vez aumentando más. De alguna u otra manera, tal vez heredando las redes de contacto que existían antes de los servicios de inteligencias rusos en el África, y también lo que rescató Víctor Bout en todas sus operaciones también cuando estuvo en el África, redes comerciales, porque en gran parte también de esto se trata y de esto se destaca el funcionamiento de Wagner más allá de las asesorías militares. De hecho, Tadeo, estaba buscando algo que en otras ocasiones había querido comentar y bueno, por no ponerme a enredar y buscar, los Wagner tienen una propia película de 2022, por ejemplo, yo la he encontrado poniendo eso simplemente para que lo vean. Es decir, una película hecha por una compañía militar privada que tiene un nivel de producción, desde mi punto de vista, mejor que el de muchas productoras con todo ese dinero y presumiendo de ser cineastas. Y aquí, pues básicamente, los Wagner se montaron su propia película de cómo funcionaban, de lo que hacían, del modo de operar. Sí, una película de propaganda. Pues claro. Y qué es lo que hace Hollywood. Pero bueno, en fin, simplemente sé como detalle peculiar, ¿no?, que podemos comentar de esto. Desde luego, las operaciones en África, para volver al mapa, República Centroafricana se convirtió en su operación más exitosa, más relevante, esa muestra de cómo podían asegurar un país
y es bien interesante porque esa presencia fue creciendo a otros países, por ejemplo, se habla de Mali, de Burkina Faso, posibilidad en Níger, aunque claro, ahora la situación queda en un ya veremos cuál es la decisión de la compañía, de los que sucedan, porque pueden, o por un lado, disolver la compañía o por otro lado, rehacerla en otra compañía distinta, en otra compañía nueva. Mi hipótesis es que precisamente sea como fuera, lo que no van a hacer, o sea, me refiero, sea como fuera, la cuestión de si Prigozhin y Utkin estaban o no en el avión, si han muerto todos o no, lo que seguro que podemos esperar es que no va a haber otro, digamos, otro calvo mediático como Prigozhin que aparezca en todas partes, que esté ahí en el frente y demás. Eso yo doy por hecho de que no lo vamos a volver a ver, sino que todo va a ser un perfil bajo, igual que hay otras compañías militares privadas, tanto de Rusia como de otros muchos países. Pero de Rusia, por ejemplo, la compañía Gazprom, la estatal gasera de Gazprom, tiene su propia compañía militar privada. Es decir, ¿cuántos conocen su existencia? Pues poca gente, porque es una cosa que funciona a nivel interno sin darse propaganda ni nada, claro. Desde luego que los Wagner tuvieron su auge de popularidad en el mundo por las operaciones antiterroristas en Siria, contra el Estado Islámico y otros grupos, y ahí fue donde se hicieron muy conocidos, y luego ya por la operación militar especial de Rusia en Ucrania, o la guerra en Ucrania, según desde el lugar en el que nos estén escuchando, y bueno, el asalto de Bakhmut fue ese punto en el que se conocieron en todo el mundo, indudablemente, y a partir de ahí se creó ese aura como de una cierta mística mística guerrera, podríamos decir, de que no eran simplemente mercenarios, sino que eran, bueno, en España serían los almogávares, en Italia serían los condotieros, es decir, un cuerpo que sí, que están por el dinero, pero que el dinero no lo es todo. Es decir, que les pagan para luchar, pero ellos luchan por su país. Y en este caso que los Wagner serían al final patriotas de Rusia que están luchando por Rusia, por los intereses de Rusia dentro y fuera. Es decir, en la vecindad inmediata de Rusia o en otros continentes. Pero bueno, ahí de momento entramos simplemente en el terreno de las hipótesis del qué va a pasar con todo eso. También en su momento, en junio, cuando sucedió todo esto del golpe de Estado, el intento de golpe o motín armado, sea como sea, o lo llamen como lo llamen, también se habló y vi noticias sobre una ley por la cual todos los soldados, a partir de julio, iban a pasar de la contratación externa a servir internamente. Es decir, que el ejército ruso podía contratar soldados. Es decir, que la compañía militar privada pasaría a las filas del ejército ruso, las Fuerzas Armadas de Rusia, bajo un contrato. Es decir, sería una contratación estatal de tropas, no una compañía aparte, sino que estaría dentro de las propias Fuerzas Armadas de Rusia, en calidad de eso, de soldados contratados para operaciones concretas, y que esto, desde luego, significaría la disolución de la compañía Wagner. Desde mi punto de vista, no va a ser la disolución completa, ni mucho menos, sino simplemente la asunción, la puerta abierta para contratar soldados muy diferentes procedencias que quieran luchar exactamente para el caso concreto ahí en el frente ucraniano. Nada más que eso. Sí. Ya había sucedido antes en el Donbass que habían diferentes brigadas que mantenían operaciones y con reclutamiento internacionales, recordándome yo ahora por el momento de la unidad Vostok del Donbass, que se llamaba de las 1000 banderas porque habían combatientes prácticamente de muchísimos países combatiendo a favor de la República Popular del Donetsk. Entonces era algo sumamente interesante de que este fenómeno de las compañías militares, de las diferentes divisiones y demás, no es algo actual, sino que ya se venía llevando a cabo y que tiene un registro histórico bastante interesante. Creo que esto es importante tal vez para tener un panorama un poco mejor,
porque a veces, como bien mencionaba, se habla libremente de que si fueran mercenarios, que son como la Blackwater o cualquiera de las otras compañías norteamericanas, que únicamente se manejan por el dinero, pero aquí estamos hablando de que también hay un sentimiento de defensa nacional arraigado también en el sentimiento nacional ruso y que de alguna u otra manera se buscaba como una alternativa junto con las Fuerzas Armadas rusas para llevar a cabo otro tipo de operaciones en otros lugares que si fueran soldados regulares rusos sería un tema complicado a nivel internacional. Entonces yo creo que de esa parte también es interesante destacar esto y cómo se fueron movilizando y cómo fueron encajando estas piezas también a nivel internacional. Y bueno, como bien mencionabas, lo de África es sumamente importante y cómo se ha expandido desde República Centroafricana a otros países, con un tema clave que fue de que llevaban años, décadas con las intervenciones de las legiones francesas sin ningún resultado. Cada vez el terrorismo se expandía más e incluso esto se utilizaba como moneda para apretar a los gobiernos. Un gobierno que se le esté saliendo de las riendas a los intereses de Estados Unidos o de Francia o del Reino Unido, inmediatamente lo que sucedía era lo siguiente, se le soltaba la rienda un poco a los islamistas, a los yihadistas, y de repente tenías todo el país en el caos. Esto es lo que sucedió incluso en Chad, donde el presidente murió en una operación militar y justamente cuando estaba hablando un poco mal de Francia. Entonces es un poco interesante tener en cuenta estas consideraciones en el África y por qué Wagner juega un papel importante, porque se demostró mucho más eficaz luchando y combatiendo el terrorismo y cumpliendo objetivos claros que no se habían desempeñado de manera satisfactoria mediante la ayuda, entre comillas, por parte de organizaciones o de las mismas Fuerzas Armadas regulares de las potencias occidentales. Sí, es bien interesante ese tema. De hecho, aprovecho para hacer un poco de promoción de programas anteriores, por ejemplo, en los de Níger, en los 6 programas sobre Níger que tenemos aquí en el canal, porque básicamente a lo largo de esa línea pues, más o menos, es una línea, pero piénsenlo en una franja, por arriba y por abajo de esa línea, es la zona del Sahel, y ahí es donde se juntan esos conflictos. Lo más importante para entender la situación aquí es que el terrorismo, es decir, los problemas de seguridad y los problemas económicos eran la clave para entender los acontecimientos en la región. Es decir, por un lado había una explotación económica de los recursos naturales de estos países, una élite local que se lo llevaba todo, que se quedaba con las migajas, una población empobrecidísima y mientras tanto ese problema del terrorismo. Y para afianzar la presencia de esas potencias excoloniales, pues en vez de decir, bueno, tenemos aquí una base militar, ¿por qué? Como las muchas de Francia, porque bueno, éramos la potencia, etcétera, esto está para vuestra seguridad y demás, queda feo la excusa, queda muy manida, muy utilizada, pero, bueno, es que hay terrorismo, es que os vamos a ayudar a vosotros a luchar contra el terrorismo, pero claro, 10 años de operación occidental antiterrorista y el terrorismo sigue. Y cualquiera de ustedes, de los que nos está escuchando, podrá comprobar o buscar noticias, por ejemplo, sobre el grupo terrorista Jotanin en la región de la Triple Frontera, que en este caso no es la Triple Frontera de Sudamérica, es esta Triple Frontera entre Mali, Níger y Burkina Faso, donde los terroristas campan a sus anchas, asesinan a población civil en un país, van a otro, saquean convoyes, transportes. Es decir, es un problema absolutamente terrible para esos países. En el norte de Nigeria, por ejemplo, Boko Haram, también en la vecindad del lago Chad, una zona fundamental, porque bueno, básicamente en una zona desértica así se verá mejor. En una zona desértica como es esta parte del Sahel, pues el lago Chad representa un enorme oasis, un gigantesco oasis de cientos de kilómetros. Pero bueno, lo más importante sobre esto es, imagínense que ustedes son parte de esa población y tienen una élite local extractiva, postcolonial, y por otro lado, pues si no les roba el que esté en la capital de su país, que,
que permita ese expolio de los recursos naturales que no reviertan de ninguna manera en el beneficio de todos, y si no te fastidian los del poder, te fastidian los terroristas que vienen en cualquier momento y destruyen todos tus pueblos, aldeas, etcétera. Entonces, ¿qué futuro es ese? Y claro, ahí aparece Rusia y especialmente los Wagner como esa posibilidad de cambio, de un cambio efectivo, porque ahí está República Centroafricana, el cambio absoluto del país, ese aseguramiento del territorio del país, y que a cambio, evidentemente, la compañía Wagner no hace las cosas gratis. Es decir, aquí entendamos que nadie hace las cosas gratis, lo hacen a cambio de contratos de recursos naturales, etcétera, etcétera, que les sirve precisamente para financiar el crecer en sus actividades de empresa, de compañía militar privada, empresa de seguridad, pero no de una seguridad de tipo personas con una porra y un silbato en el metro, en el subte, sino una fuerza militar privada que te asegure precisamente operaciones antiterroristas ante todo. Y evidentemente, pues eso es cosa que vale dinero. Siempre, de hecho, invito, y en otras ocasiones, Tadeo, ¿conoces la sede de Wagner? ¿La has visto alguna vez? No, no he tenido la oportunidad. Pues mira, te lo voy a En San enseñar porque en Petersburgo. otros, efectivamente, en San Petersburgo, es, es, es todo este edificio. Todo este edificio. O sea, no es una oficina en la planta 15, es todo este edificio. Todo esto es el edificio de la compañía Wagner. No sé si saldrá alguna imagen un poco más actual. Bueno, aquí se puede ver. El ČVK Wagner Center, es decir, el centro Wagner de la compañía militar privada. Y, en fin, aquí se puede ver un poco más. ČVK Wagner Center. En fin, esto no es un alquiler de 500 euros al mes y ya. Esto vale mucho dinero. Construir semejante edificio en San Petersburgo, mantenerlo, eso significa que la compañía genera muchos ingresos, desde luego. Entonces, esos ingresos no surgen de la nada, surgen de esos contratos, contratos que repercuten no solo en la propia compañía, sino en el resto de otros sectores estratégicos de recursos naturales y minerales de Rusia. Porque si una empresa rusa como la Wagner consolida la seguridad en ciertos países, eso significa que ese gobierno va a querer seguir haciendo negocios con Rusia. Ya no a nivel de Wagner, sino a nivel de ponme con Putin y vamos a negociar cosas. Y eso significa que las grandes empresas rusas van a tener una mejor posición, una posición muchísimo más favorable para entrar en esos países. Y si la saben aprovechar, como la están aprovechando, pues desde luego va a mejorar muchísimo la posición interna y externa de Rusia. Esa es la clave en todo esto. Es decir, en los eventos que hemos comentado durante todo el verano aquí del norte, vuestro invierno allá en el sur, del Foro Económico de San Petersburgo en junio, el foro, la segunda cumbre Rusia-África en julio, la cumbre de los BRICS en agosto en Johannesburgo, todo siempre con una gran profusión en África, bueno, también Emiratos Árabes Unidos, que estaba ahí, era la delegación más importante en el Foro Económico de San Petersburgo, y luego, curiosamente, pues también, no tan curiosamente, es uno de los nuevos miembros en los BRICS. En otras ocasiones, por dar un apunte, básicamente Abu Dhabi es la capital petrolera del país, pero Dubái es la capital de la plata, del dinerito, de la pasta, del comercio internacional, de la tecnología, de las finanzas, básicamente la capital del dinerito. ¿Y qué pasa? Que Emiratos Árabes Unidos quiere convertirse en el centro financiero y tecnológico global. Esa es su misión y desde luego, bueno, evidentemente Kuwait o Qatar o Arabia Saudí tiene unas clases dirigentes mucho más adineradas que la de Emiratos, y por eso también quizás sean más ambiciosos en esta cuestión de no quedarse simplemente en el petróleo, que bueno, tarde o temprano se les va a acabar. De hecho, a Dubái se le acabó, y por eso, con el poco petróleo que tenían inicialmente, se dedicaron a construir toda esa gigantesca ciudad que es Dubái, conocida en el mundo entero,
Es decir, Dubái es toda esta ciudad, luego, cuidado que Sharjah es otro emirato y Ajman es otro emirato, Ras Al Khaimah es otro emirato, es decir, no, Dubái no es todo lo que está urbanizado, sino creo recordar que era hasta una avenida de estas. Por aquí era el límite, pero en fin, esto no es un detalle importante. Lo más importante es eso, esa búsqueda por posicionarse, por crecer en el mundo más allá de los petrodólares o del petróleo, sino buscar una diversificación estratégica y esencial de su economía. Y para eso entienden que Rusia es un enorme mercado de todo tipo de recursos naturales y Rusia a su vez los ve a ellos como un centro financiero global, otro país que les pueda servir para comerciar con terceros de una forma fácil, estratégica, esencial, útil y en el caso de África, pues para desarrollar la industria de Rusia, que Rusia tampoco sea simplemente un exportador de recursos naturales, sino que sea un productor de valor añadido. Es decir, que sea un país industrializado con la más alta tecnología, la más puntera y que no sea simplemente dedicado a vender recursos naturales. Es decir, al final, tanto en Moscú como en Abu Dhabi han llegado a esas mismas conclusiones de que pueden tener un elemento que les sea utilísimo, pero no deja de ser algo inicial. Esto también podría ser un mensaje, bueno, en España pues, estamos como estamos, pero en Argentina, por ejemplo, por la cuestión de los recursos naturales tan jodidamente grandes que hay, que si los yacimientos gasísticos de Vaca Muerta, que si recursos minerales, la carne, la exportación de carne, que de hecho, bueno, es vaca en general y la vaca, por ejemplo, a países de estos de Oriente Medio, pues desde luego se les puede enviar muchísima. Esto lo digo también para introducirnos a algo que comenté en el programa anterior sobre el Cuerno de África, que el Cuerno de África tiene grandísima producción vacuna, bueno, de vaca y de oveja que sirve para alimentar a estos países de Oriente Medio. O sea, cosas de comercio internacional, pero que no sea simplemente quedarse en, bueno, tengo esos recursos naturales o el tema de la soja, por ejemplo, o otros cultivos, y que, bueno, pues el país simplemente se queda en esto. Que no caiga en esas cuestiones de la división internacional del trabajo, donde unos países son los industriales y otros simplemente se dedican a ser proveedores de recursos naturales. Entonces, claro, para países como Rusia, Emiratos Árabes y todos los países africanos, ese discurso les llega mucho porque dicen, es que claro, nosotros somos tradicionalmente conocidos por exportar recursos naturales o ser saqueados por esos recursos naturales, pero que no reviertan en un desarrollo interno. Y lo que queremos es un desarrollo interno. Si Rusia tiene esa misma idea que nosotros, pues a lo mejor, y también tiene los mismos enemigos que nosotros, pues a lo mejor resulta que somos los aliados más estratégicos que hay. De ahí toda esta cuestión, toda esta cercanía, proximidad entre Moscú y bueno, todas las capitales africanas. Muy interesante porque todo el panorama global siempre es como un rompecabezas, diversas piezas y si vamos a entender el panorama, vemos que esas piezas encajan y que todo tiene que ver un poco con todos los acontecimientos. Lo que bien mencionabas también tiene una gran referencia a lo que fue la cumbre del BRICS, que con su centralidad también en África y que como bien mencionabas, ahí en Johannesburgo, esta cumbre que obviamente cambia el paradigma mundial. Y como bien mencionabas, esto abre una nueva diversificación internacional. Que se haya propuesto a Arabia Saudí, al BRICS y a Irán para ingresar al BRICS es sumamente interesante porque también tiene que ver con las proyecciones económicas que estabas mencionando, como el megaproyecto del corredor norte-sur, que exactamente también esta semana tuvo un avance interesante con las primeras cargas vía férrea que se están transportando desde Irán. Y además, en este caso, en esta zona del Golfo Pérsico, también hay una gran importancia que tiene que ver con la pacificación de ciertos conflictos que estaban latentes. En esto tuvo que ver mucho la intervención de China para, de alguna manera, arrimar posiciones entre Arabia Saudí e Irán, que conocemos cómo estaban de tensas todas esas situaciones,
Y esto también tiene que ver mucho con lo que sucede en Yemen. Recordemos Arabia Saudí, Emiratos Árabes en su intervención en Yemen, una situación bastante complicada, la resistencia hutí en Yemen que recibe de alguna u otra manera el apoyo de Irán, de tal manera que este país sumamente clave y estratégico también juega un papel fundamental en lo que tiene que ver con todo el desarrollo en el Cuerno del África, que es clave también para el comercio mundial, pero a la misma vez este ingreso del BRICS de estos tres países tiene que ver mucho con las tareas de pacificación y el fin del conflicto en Yemen, lo cual es un conflicto a destrabar cuanto antes y que va a estar bastante interesante este nuevo panorama que se forja. Y esto a la vez porque tiene su conexión con la llamada Ruta de la Seda y todas las conexiones que está haciendo China, que juega un papel sumamente importante también en el desarrollo económico y potencial y del comercio, obviamente, que tiene en Medio Oriente y que llega hasta Yemen con algo que se tituló el Plan Félix de reconstrucción de Yemen por parte de las compañías diversas chinas para volver a traer de alguna manera la tranquilidad, la prosperidad. Y como la guerra es un buen negocio, la reconstrucción después de la guerra también es un buen negocio y mueve muchos miles de millones de dólares. Y en esta situación mundial, estos países están jugando un protagonismo y el papel que ahora está jugando el BRICS y al ingresarlos también es un claro mensaje a Occidente de que sus maniobras, sus tareas de querer dividir a estos países, de querer destruirlos, de entretenerlos mientras ellos se seguían beneficiando, pues bueno, está llegando también a su fin o al menos tiene las horas contadas de alguna u otra manera. Pero lo que está aconteciendo es sumamente interesante y tiene que ver también con esta potencialidad económica de los países, ya no únicamente viéndose como exportadores de materia prima, sino empezar a desarrollar internamente sus recursos naturales, que es de alguna u otra manera lo que estamos viendo actualmente en países como Bolivia, que va a empezar a procesar su propio litio, que va a contar con la ayuda de Rusia para una central nuclear propia para tener la energía para procesar el litio. Entonces vemos países que empiezan a pensar en su propio desarrollo potencial y ya no depender tanto de otras potencias. Esto es una grave amenaza para ciertos sectores que se han acostumbrado a vivir de lo ajeno de alguna manera. Y bueno, es un panorama interesante lo que mencionabas también de Argentina. Yo creo que el ingreso de Argentina al BRICS, más allá de la coyuntura política y económica actual, es sumamente clave. Mencionabas Vaca Muerta, yo vivo aquí en la provincia de Neuquén, donde tenemos exactamente todo esto, la cuarta reserva de gas esquisto del mundo, y que lamentablemente se utiliza tecnología norteamericana para la extracción de este gas y de este petróleo utilizando el fracking, cuando hay una tecnología mucho mejor desarrollada por Rusia, que es la que está demostrando en el Ártico, con una explotación mucho más eficiente, gastando mucho menos recursos y bueno, siendo potencial al 100%, por lo cual también es un escenario bastante interesante. Ahora bien, el destino de estos recursos muchas veces, al igual que estábamos analizando en el África, no se ve redistribuida entre todo el pueblo, por lo cual es interesante también cómo estos países ahora tienen la oportunidad del desarrollo igualitario, equitativo de alguna manera para toda la nación, si saben aprovechar las oportunidades y si saben entender cómo se está componiendo este nuevo panorama internacional, este panorama mundial, en los cuales estamos hablando más de un panorama de regionalización, de bloques económicos regionales y que debería pensarse desde esta perspectiva y desde esta manera. Sí, efectivamente, con esas cuestiones, como mencionabas de Bolivia, eso en otros de los países africanos también es lo que buscan. De hecho, a Putin le dijeron personalmente, si nosotros queremos ganar dinero, o sea, estamos aquí todos para ganar dinero, para hacernos ricos, pero hacernos ricos juntos. No que unos se hagan ricos y otros no. O sea, queremos que Rusia se desarrolle y que nuestros países africanos se desarrollen también. De hecho, es bien famoso ese discurso de Ibrahim Traoré,
el presidente interino de Burkina Faso, que le dijo, yo le agradezco, presidente Putin, la ayuda que nos vaya a ofrecer, pero yo no quiero ayuda, yo quiero desarrollo. Yo quiero que en otra ocasión, cuando vengamos aquí, no estemos hablando de que nos estén dando ayuda. No queremos ayuda, queremos desarrollo, queremos soberanía. Eso es lo que queremos y buscamos. Y también saben una cuestión muy importante, y es que Rusia no te va a hacer medios de comunicación, universidades y ONGs en busca de tratar, bueno, con el objetivo de subvertir los valores, ideología, religión, creencias, todo el ser de ese pueblo. Eso es algo que queda fuera. Y no solo por la parte, de, digamos, popular, sino que tampoco se va a dedicar a organizarte todo eso para montar una revolución de color, un golpe de Estado, cambiar un gobierno porque, bueno, el presidente haya cambiado o quiera cambiar el curso, sino simplemente, vale, pues no quieres estar, pues ya está, hasta luego. Ahí te quedas tú mismo. Pero en fin, que lo más importante es esa cuestión de que hay condiciones materiales e ideológicas que permiten la existencia del otro mundo, de un mundo distinto a lo occidental. Aquí cabe mencionar, por supuesto, la cuestión de la desdolarización. El mundo habla, bueno, las grandes potencias del sur global hablan de desdolarización. Lo siento por Argentina, pero allí se habla de dolarización y yo me pregunto, pero si ya se hizo y salió mal, ¿por qué quieren otra vez dolarizar? Y yo creo que en gran parte la ignorancia, la falta de memoria colectiva y el bombardeo continuo de los medios de comunicación. Aquí las 24 horas del día se habla del dólar, se habla, pero no desde el último año, desde hace ya casi 8 o 10 años venimos arrastrando una crisis económica que, si ponemos un punto, comenzó en el año 2014 con una devaluación que hizo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que después terminó con Mauricio Macri las elecciones en el 2015, y de ahí hacia adelante crisis económica continua. Entonces, estamos Un hablando de momento, ya casi Tadeo, 10 años. Sí. para poner un contexto y luego sigue por ahí, o sea, un contexto que veo desde fuera, por bueno, muchos argentinos que han venido a España, por ejemplo, y todos decían lo mismo, ¿no? Yo es que desde hace años todo el dinero que puedo, todos los pesos, los intento convertir a dólares porque tener pesos es como tener una moneda que se te quema en las manos. Una moneda que un día tienes 1000 y el otro día tienes 800 y dices, ¿pero qué ha pasado? ¿Me han robado? No, es que tu moneda vale menos. Entonces todos buscaban, en la medida de lo posible, cambiar a dólares, porque el dólar no perdía ese valor y era una moneda además convertible. Porque el peso, algunos amigos argentinos en España me decían, mira, si nos traes monedas africanas de tal o cual país, te las admitimos, pero el peso argentino es que no lo queremos, es que no nos sirve para nada. No traigas pesos, porque las casas de conversión de moneda decían, no, es que yo te convierto esto y mañana estoy perdiendo dinero. O incluso a lo mejor lo hacemos por la mañana y por la tarde ya he perdido dinero. Y claro, ese proceso imparable de pérdida de confianza en la moneda, claro, cuanto más se hace, más cae, cuanto más cae, más se va a hacer, es decir, es un círculo vicioso constante. Es más que nada para, yo creo que una explicación para toda la Sí. audiencia que no conoce del caso, que entienda cuál es, digamos, por qué se habla de dolarización. Y es precisamente por ese constante círculo de pérdida de valor del peso, del peso argentino, que al final, si no sirve como una moneda para acumular valor, ¿para qué sirve entonces? Y de ahí que algunos sugieran esa redolarización del país. Del peso, sí. Es interesante. Yo vivo en la provincia de Neuquén, estoy a pocos kilómetros de Chile, y hace 4 años, una de las primeras veces que viajé a este país, el cambio estaba 1.000 pesos argentinos, 18.000 chilenos. Actualmente está 1.000 pesos argentinos, 2.500 pesos chilenos, para que nos demos la dimensión de lo que significa la devaluación constante del peso argentino. La crisis del peso argentino es algo histórica. Si nos vamos al año 1983, cuando recién salía, recuperaba la democracia de la Argentina después de una dictadura militar espantosa, también tenemos crisis con el dólar. En el 89 también una severa crisis con el dólar. En el 2001 severa crisis también financiera económica nacional, 5 presidentes en una semana. Bueno,
Lamentablemente Argentina vive estos ciclos de crisis económica, pero que para nada la dolarización y en medio de, como bien comentabas, en un mundo que se está desdolarizando y que para el colmo tenemos lo siguiente, una tasa de inflación grande en Estados Unidos, problemas también internos en Estados Unidos con respecto al dólar y con lo relacionado a la Fed. Entonces, una dolarización sería, estaríamos dolarizando en el peor momento para dolarizar un país. Y no solo eso, sino que con todas las consecuencias macroeconómicas que esto significaría, porque primero se tienen que licuar todos los pesos argentinos. Un salario mínimo en Argentina está alrededor de 150.000 pesos argentinos, y si se hace bien la dolarización, esto quedaría 10.000 pesos argentinos por dólar. Eso quiere decir que el salario mínimo quedaría en $15. Eso es lo que está en juego en Argentina y para recomponer el país, y eso tampoco te salvaría de la inflación en los precios internos en alimentos. Países como Ecuador son un ejemplo de esto. Imagínate un salario mínimo de $15 y con un litro de leche que te esté saliendo $1. Entonces es totalmente irracional lo que se plantea. Entonces el panorama argentino respecto a esto es bastante complicado y tampoco saben explicar, en el caso de llevar, si Javier Milei fuera electo presidente, tampoco sabe explicar de dónde sacarían los dólares para dolarizar el país, que es otra de las grandes cuestiones que tienen, y en medio de un país que está con una severa crisis económica, que es financiera, no macroeconómica de producción y demás, porque el país está creciendo alrededor de un 2-3% anual. Lo que se ve es una gran crisis, principalmente con respecto al tema de inflación. Entonces, esto nos abre un panorama interesante y a la misma vez que Argentina tiene una gran deuda con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que también la jugada fue una fuerte apuesta de China y de Brasil, el ingreso de Argentina al BRICS. Recordemos que fue todo en esa semana. Fue algo interesante porque Argentina había dicho el lunes que no iba a ingresar al BRICS y el viernes terminó ingresando al BRICS. Fue así el juego en la semana, en esa semana de la cumbre de Johannesburgo. El ministro de Economía viajó a Estados Unidos, le dieron un giro de dólares porque supuestamente no iba a ingresar al BRICS y conviene mantener una Argentina al flote al menos. 7.000 millones de dólares le giraron. Y después, bueno, la jugada importante de China, primeramente en una discusión con Javier Milei, este candidato a presidente, que había dicho que iba a cortar relaciones con todos los países que él denomina comunistas, entre ellos China, Rusia, Irán y todos los países comunistas y terroristas, el eje del mal prácticamente, en una visión totalmente antigua y anticuada del mundo. Y la Cancillería china le contestó de que si querían ver la libertad, que invitaban a Javier Milei a dar una vuelta por China para ver la realidad del pueblo chino. Y después de esto, China se esforzó para ingresar de alguna manera a Argentina al BRICS. Más allá de la importancia de Argentina con sus recursos naturales, con su potencial económico e industrial que se puede desarrollar, también la importancia geoestratégica y del posicionamiento de Argentina en el mundo es increíble y es necesario tenerlo en cuenta. Tenemos un corredor marítimo sumamente clave e importante en la zona sur, antes de llegar a la Antártida, que es muy importante también como nueva carretera económica de alguna manera, y que esto podría ser sumamente beneficioso para el comercio mundial. Esto no está totalmente explotado. También el ingreso al BRICS tiene que ver con la proyección de Argentina hacia la Antártida, lo cual también es una zona de conflicto a futuro con el Reino Unido y con otros países que reclaman territorios en el mismo lugar. Y bueno, hay muchas cuestiones muy interesantes e importantes a tener en consideración con el rol de Argentina. Lamentablemente Argentina es un país que tiene absolutamente todas las condiciones para salir adelante, para crecer, pero lamentablemente hay una élite política que ha hecho aguas en muchos aspectos y que lamentablemente no termina de tener forma para permitir este desarrollo, este crecimiento del país, debido a que siempre se dijo Argentina es parte de Europa y Argentina tiene una mirada más occidental y no tanto local. Yo creo que se tiene que potenciar un desarrollo
del pensamiento argentino, un desarrollo de un pensamiento estratégico argentino de cara al mundo. Y exactamente este mundo multipolar es la pieza clave que le permitiría a Argentina lograr su posicionamiento definitivo, y no como el granero del mundo, sino como un país ya desarrollado y que también tenga su posicionamiento fuerte de cara al escenario mundial. Y de hecho, conozco bastantes profesores argentinos ya mayores que recuerdan los años 50, por ejemplo, donde Argentina era puntera en tecnología, que ahora uno piensa que Argentina lo que te exporta es carne para el asado y futbolistas, pero no, en su momento era una potencia tecnológica de primer orden, y que todo eso a partir de los años 50 fue desapareciendo hasta la Argentina de la actualidad. Por otro lado, cuando decías el ministro de Economía es Massa, ¿no? Massa, que Así es, es el candidato del kirchnerismo. candidato a presidente con más de 100% de inflación anual. Hay que Mm, verlo, no hay muchos ejemplos de cosas así que salgan bien, mm. sí en Venezuela, sí en Zimbabue, pero no son las condiciones de Argentina. Sí, porque luego está del otro lado Patricia Bullrich, que por lo que veía de ella pasó de la extrema izquierda a la extrema derecha a lo largo de su vida, que le sacaron, no sé si que era que fue de parte de los Montoneros o de algún grupo similar en los años 70, y ahora mírala dónde está, cómo ha cambiado las cosas. Y luego Milei, vamos a destrozar todo el sistema porque el sistema es desastroso, pero claro, también hay que entender lo que dice, lo que siente la gente, y que algunos piensen simplemente, mira, yo quiero destruir todo, ya veremos luego lo que sale. Y ahí aparece una figura como esta que desde mi punto de vista, si gana, para lo único que va a servir es para decir, mira, Estados Unidos, lo que sea, tú dame dólares, FMI, dame dólares, ¿y tú qué quieres? Yo te doy cosas. Si aquí es un país de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, como un ejemplo y detalle, cosas que a veces me pasan a mí, que me pongo a, que solamente busco un detalle, una cifra, un dato electoral, una fecha en Wikipedia, y acabo comparando la extensión y población de Filipinas y la provincia de Buenos Aires. Cosas locas que me pasan a mí. Pero me di cuenta de que el país, Filipinas, y la provincia de Buenos Aires tienen una extensión similar, 300.000 kilómetros cuadrados. En la provincia y la ciudad autónoma de Buenos Aires hay unos 20 millones de habitantes aproximadamente. Bueno, Filipinas tiene 113 millones de habitantes. O sea, para un argentino que se imagine 113 millones de habitantes en la ciudad y provincia de Buenos Aires. Es decir, una cosa descomunal. ¿Qué pasa? Que hay provincias que cuanto más al sur, digamos, en esa línea entre Buenos Aires y Mendoza, cuanto más al sur, menos población y también más recursos naturales. Entonces, esa fórmula de, bueno, si queréis dinero, yo os doy dinero, pero a cambio me vais dejando aquí cositas por el camino. Hice donando territorios, dejándolos como garantía para esa hipoteca del Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, desde luego, la cuestión del paso antártico, eso que todos los argentinos siempre lo recordáis. También es interesante para el resto, que no estamos nada cerca de ahí, recordarlo, porque básicamente el paso más cercano entre la Tierra habitada y la Antártida es ese. Y los portaaviones no pasan por Panamá, no pasan por el canal de Panamá, pasan por ahí, pasan por el sur. Entonces, de ahí toda esta cuestión tan importante. Y cualquier llegada a la Antártida a través por ejemplo, de Ushuaia o de Puerto Williams en Chile, lo más cercano es lo más cercano a este territorio, a esta península, a la Antártida, y a todo lo que pueda esconder la Antártida en cuanto a recursos naturales. Es decir, es una base de operaciones fundamental. De ahí que Inglaterra, el Reino Unido, con la La OTAN, ocupación en Islas Malvinas. prácticamente la OTAN. Hay una base de la OTAN en la isla Malvinas, eso es totalmente Pero claro. también las islas Georgias y Sandwich del Sur, es decir, todas estas, le sirven a Reino Unido para decir, bueno, pues yo también reclamo una serie de... Cada reclamo en la Antártida va en una serie de ángulos, pues que digan, toda la proyección antártida de Reino Unido va desde las Malvinas hasta estas islas, etcétera, etcétera.
decir, que sirva como excusa para meterse ahí. Un país que otros le dicen, bueno, pero es que usted no está en el hemisferio sur, que nos está reclamando. Ah, ya, pero es que tengo esto, entonces sí puedo, porque es territorio mío. Es interesante, sí. ya que lo mencionas, la Cancillería Argentina estuvo trabajando mucho en imponer un nuevo mapa nacional que se llama el mapa bicontinental. Argentina son dos Argentinas, el reclamo del territorio antártico argentino, que por cierto tiene muchísimas bases científicas en la Antártida, es casi el equivalente a otra Argentina. Nosotros tenemos de norte a sur una extensión de un poco más de 4.000 kilómetros entre la provincia de Jujuy a la provincia de Tierra del Fuego, un poco más de 4.000 kilómetros de extensión, sumado a la proyección antártica, es otra Argentina, de tal manera que si queremos poner casi la mitad de la Argentina, está entre Santa Cruz y Tierra del Fuego. Esto es algo que muchas veces no se toma dimensión de lo que se habla, porque todavía no se toma dimensión del rol que juega Argentina a nivel internacional. Y incluso esto, los mismos medios de comunicación dicen, no, Argentina es lo peor del mundo, etcétera, etcétera, pero no se dan cuenta que es un discurso que están comprando desde el exterior. Ya que hablabas de los recursos naturales, algo que permitió este gobierno actual fue la administración del agua por la empresa israelí Mekorot, la empresa israelí estatal del agua. Esto es algo, una locura total, en lo cual se le dio la posesión de los yacimientos de agua de más de 9 provincias cordilleranas a esta empresa israelí que ahora es la encargada de administrar cómo los argentinos tienen que administrar su agua. No me suena muy soberano ni muy de acuerdo. Lamentablemente, casi todas las provincias por ejemplo de Río Negro, Mendoza, ahora también Chubut y más arriba San Juan, Catamarca, entre otras, firmaron con esta empresa israelí. Es un abuso total y es un atentado en contra de la soberanía nacional y de la administración de los recursos, pero empiezan por algo como el agua y después pueden ir pidiendo más. Mencionabas a Patricia Bullrich, una vez una de sus asesoras dijo, ¿para qué tenemos la isla Malvinas? La podemos canjear a cambio de deuda. O también otras cuestiones como canjear, que era lo que proponía también el presidente Alberto Fernández, canjear deuda por ecología o por políticas verdes. Entonces tu país no se puede desarrollar industrialmente porque tu país es eco-friendly, entonces con esto vas pagando parte de tu deuda. Una locura total que atenta en contra del desarrollo nacional. Yo creo que se le teme a una Argentina potencia como la fue en el año 50 con el gobierno de Juan Domingo Perón, que tenía una de las flotas mercantes más grandes del mundo, un desarrollo tecnológico, como bien mencionabas, casi de la primera mundial prácticamente, con desarrollo incluso de aviones a reacción. El quinto país que tuvo un avión de reacción por fuera de las grandes potencias a pocos años después de la Segunda Guerra Mundial fue Argentina, entre tantos otros mecanismos y desarrollos soberanos nacionales. A eso se le teme porque Argentina tiene verdaderamente la capacidad y se le teme a que Argentina logre recuperar de alguna manera su posición soberana. La situación actual está muy tensa, muy complicada y como bien mencionas, la Patagonia está totalmente despoblada. Si cualquiera que podría hacer un desarrollo pensando a futuro, tendrían que empezar a crear ciudades en toda la región patagónica y empezar a sacar en gran parte la población que está concentrada en Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, para un desarrollo más diverso del país. Pero bueno, se ha llevado a cabo estas políticas claramente con un fin y pensándola de esta manera, de tal manera que la Patagonia con todos sus recursos naturales, sus importantes reservas de agua, sus importantes reservas de petróleo, gas, incluso minerales, es sumamente clave y es una buena porción de torta que se reclaman diferentes potencias. Estaba escuchando bien atentamente en todo lo que decías y, claro, me hago la pregunta de, bueno, ¿y la relación con Chile entonces? Porque desde luego hay un binomio en el Cono Sur, que es Argentina y Chile. Mejoran, empeoran, desde el incidente del canal Beagle en el 73 o 78,
si mal no recuerdo. Las relaciones pueden reestructurarse, puede haber una idea de que Santiago de Chile y Buenos Aires sean el eje fundamental del sur de Sudamérica, o simplemente Chile, bueno, ahora Chile tiene a este Boric, que ya sabemos cómo es la versión joven de Alberto Fernández, y Alberto Fernández, que bueno, es un tipo que, bueno, pues bueno, en Argentina, bueno, Argentina es que, a ver, hay un problema. El sentido del humor en Argentina es una cosa que a mí, digamos, el consumo de humor argentino acaba afectando seriamente, ¿no? Y lo acabas normalizando y acabas diciendo esas tremendas burradas sobradas, pero muy acertadas, desde luego. Y la cuestión es que lo llamaban, bueno, entre otras cosas, Albert Títere, porque el tipo era como de, bueno, Cristina, ¿y qué hacemos? Porque sí, es que Cristina quedaba feo que volviera a la presidencia, pero estaba siempre ahí por detrás como moviendo los hilos. La cuestión es que, claro, hay el títere en Buenos Aires, el títere en Santiago de Chile, pero hay algún tipo de relación entre los países que pueda dar lugar bueno, a una concepción de que son los países bioceánicos, bueno, que en definitiva son los guardianes del paso del sur o del cono sur o de algo parecido, que, bueno, que pueda dar lugar a una de las alianzas más estratégicas en el mundo, que se habla pronto, porque básicamente Argentina y Chile controlan las costas del cono sur, que no es poca cosa. Si nos ponemos a medir distancia aproximadamente, bueno, en línea recta tendríamos 7.000 kilómetros de costas, aproximadamente, tirando en línea recta. Pero claro, tú antes comentabas, Argentina en tiempos de Juan Domingo Perón en los 50 tenía una de las flotas comerciales mercantes más grandes del mundo. Y también muchos argentinos bueno, no quiero decir chistes argentinos sobre la flota argentina porque son muy grosos, pero que básicamente no existe en la actualidad. Entonces, ¿qué país va a existir sin vías de comunicación internas, sin cohesión interna, sin un contacto externo? Bueno, en cuanto a la marina, pues mejor tampoco ni hablamos. Es decir, un país que poco a poco se va disolviendo, que sus instituciones van desapareciendo, y bueno, la relación con el país vecino, con Chile, ¿cómo estaría la cuestión? Un punto clave: esta semana hubo una queja oficial de parte de Argentina, de la Cancillería argentina, debido a que un plano militar de la Armada de Chile ponía como territorio oceánico parte del territorio oceánico argentino. O sea, démonos ese nivel de conflictividad. Un Chile que, bueno, Boric acaba de perder su llamado a constitución, tiene una imagen positiva muy baja, prácticamente un desgobierno total. Lo que sucede en Chile es lamentable, pero del otro lado, el candidato que podría ir a ganar las presidenciales en Chile es Kast, que había salido segundo en el balotaje, y que en uno de sus discursos dijo claramente lo siguiente: Argentina tiene la Patagonia porque Chile se durmió, porque mientras Argentina tomaba la Patagonia, Chile estaba en guerra con Bolivia y con Perú. Eso es el razonamiento del que puede llegar a ser incluso futuro presidente de Chile. Entonces vemos que las relaciones siempre han sido tensas, complicadas. Chile prácticamente un enlace, al igual que Uruguay, para las operaciones británicas en las Islas Malvinas. Chile, que puso una queja importante cuando Argentina puso un radar tridimensional en la provincia de Tierra del Fuego y detectó vuelos de aviones militares de Reino Unido hacia Chile de manera constante. Entonces, son puntos interesantes. Chile siempre fue algo muy conflictivo. El presidente Perón siempre hablaba del ABC, Argentina, Brasil, Chile, como medio de conexión, unidad y una zona sumamente estratégica para mantener el orden y la estabilidad y el desarrollo de América del Sur. Lamentablemente, Chile siempre jugó para un bando más anglosajón de alguna u otra manera, con una gran influencia, y esto se mantiene hasta el día de hoy, indudablemente. Y bueno, Boric no cuenta porque para mí es un desgobierno total. Las cosas en Chile siempre fueron complicadas. La provincia donde yo vivo está compuesta mayoritariamente por personas que inmigraron de Chile en la década del 70 y del 80, porque verdaderamente
Chile es, más allá de las grandes ciudades, en las zonas rurales es un país casi miseria, que podríamos decir, y es con condiciones de vida bastante duras. Entonces, todo esto refleja de que, bueno, la Patagonia Argentina está bastante descuidada y uno nunca sabe qué puede evolucionar de toda esta situación, pero si me mencionas más allá de las relaciones cordiales que pueden tener los presidentes sacándose una foto, sonrisa y demás, en la planeación hacia abajo estamos en esa situación, en que siempre es una situación más bien conflictiva que una situación de hermanos latinoamericanos, como sí podríamos decir con otros países que fronterizos con que se mantienen muy buenas relaciones, ya sea Bolivia, incluso más allá de la diferencia, ya sea con Paraguay, porque hay una gran parte de población paraguaya en las provincias norte de Argentina y hay una interculturalidad bastante interesante y demás, pero no se ve lo mismo reflejado con Chile y que a la vez, bueno, históricamente ha demostrado ser bastante conflictivo. Y además, para añadir todo lo que, para ilustrar lo que comentabas, pues aquí he buscado simplemente proyección en la Antártida y aquí hay un mapa, por ejemplo, de las reivindicaciones que cada país hace de los territorios y vemos cómo parte de la de Chile y de Argentina se junta, bueno, en la de Reino Unido se los come a todos. Que eso también es interesante destacar el detalle de que si en Chile piensan que se van a poder repartir algo o repartir la parte argentina con Reino Unido, están no saben con quién están tratando, porque los repartidos van a ser los chilenos. Pero bueno, en fin, cada uno tiene sus Roma no paga ilusiones. traidores, Mm. lógicamente es No, así. de hecho, ¿conoces el origen de esa frase? Tenía que ver con los mercenarios que contrataba Roma o algo similar, ¿no? Parecido, parecido, porque esto tiene que ver con, digamos, bueno, toda España en realidad, con toda la península ibérica. En como el 139 a.C., la época de Viriato, el caudillo lusitano, el caudillo de los pueblos de Iberia, cada uno lo ve a su manera. El tipo era un pastor, pero que de pastor acabó siendo guerrero, uniendo a diferentes tribus en la península ibérica contra Roma. Porque básicamente, bueno, Roma iba avanzando progresivamente y en una de esas los romanos se cargaron a parte de su tribu. Y, por así decirlo, si no, pues piensen en William Wallace, protagonizado por Mel Gibson, algo parecido de que los ingleses asesinan a escoceses y este se revela y tal y cual, y también muy parecido, bueno, sería después lo de William Wallace, traidores que acaban entregándolo, asesinándolo, y los traidores no reciben más que un Roma no paga traidores. Es decir, Roma perdía sistemáticamente en batallas contra Viriato y sus tropas, no sabían qué hacer, así que ante no poder vencerlo directamente, buscaron a ver si entre esas tribus había alguien, y se habla de Audax, Ditalco y Minuro, como esos tres traidores que asesinaron a Viriato, que eran oficiales, que eran miembros de su cúpula militar, le asesinaron y luego fueron a Roma a decirle, bueno, ¿dónde están esas tierras, ese dinero que nos habéis prometido, amigos? Y Roma le dijo, Roma no paga traidores. Y claro, a ver cómo se quedan esos traidores si han traicionado en favor de Roma y Roma no les paga, a su pueblo no pueden volver, porque les odian. Entonces, la historia viene de ahí, tiene más de 2000 años esa expresión que a veces pues no se conoce y bueno, siempre viene bien esos detallitos históricos. Sobre eso también hay un cuadro que lo vamos a ver de madrazo, efectivamente. Un cuadro bien bonito que de hecho ilustra uno de mis libros, La muerte de Viriato. Viriato, sí, me dirán algunos de historia, pero es que estos visten así como griegos, ¿no? Ya, a ver, piensen que esto es una obra del siglo XIX y que no había muchos registros históricos de cómo vestían en la antigüedad, cómo vestían los lusitanos o los báceos o los carpetanos, etcétera. Entonces dije, bueno, pues, como más o menos sabemos que vestían en la antigüedad, pues, ponle como griegos, ¿no? En fin, por eso, pero, en fin, un detalle bien interesante lo de Roma no paga traidores, que además también nos sirve para enlazar con otro tema, y es cuántas veces hemos visto a, por ejemplo, Guaidó o compañía haciendo de Audax
di Talco y Minuro de, sí, yo te traiciono lo que sea a cambio de dinero, tú ponme a mí en el poder y ya vamos a donde sea. Y luego los dejan tirados, abandonados, rechazados y obviamente no pueden volver a su lugar porque los odian y tampoco al país que en favor de quien traicionaron porque también les odia. Caso representativo en la actualidad, Bolsonaro. Después de perder las elecciones, le acusaron de haber sido él el que había montado todo aquel asalto en Brasilia, a las instituciones del Estado, al centro del poder, y que desde Estados Unidos decían, pues a lo mejor te repatriamos a Brasil y que te juzguen y que te encarcelen por los asaltos al Palacio de Justicia, el El Tribunal plan Supremo. alto. Sí. Sí, vamos, a todos los edificios aquí en Brasilia, los edificios del poder, básicamente. Una repetición del asalto a la Casa Blanca de 2021, de enero de 2021, efectivamente. O sea, como que un año después pues, pasaban estas cosas. Perdón, un año. No, 2 años después pasaban estas cosas. Pero en fin, la cuestión es cómo este tipo de presidentes acaban siendo olvidados, siendo utilizados y bueno, pues una vez los terminan de utilizar, los dejan. Ahí, por ejemplo, aparecen estos artículos sobre qué Zelensky. pasaría, exacto, qué pasaría si mañana no está. Ah, Sorpresa, de sí. mira, ya no está. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, amigos? ¿Ahora qué hacemos? Pues para que no Ah, sea ese susto del ¿y ahora qué hacemos? Sino sale como de usted se va a caer y este se va a caer y poco a poco se van a caer, en algún momento se va a caer. O sea, estén preparados porque como la crónica de una muerte anunciada o la crónica de un suceso anunciado de mañana inundaciones. Ah, bueno, pues llegan las inundaciones, sí, lo esperábamos, todos lo esperábamos. Hay una frase en serbio que dice Ubiće te tvoji, que significa ellos te van a matar, ellos te matarán, que le decían los serbios al presidente Franjo Tuđman de Croacia. Ojo, que quienes te pusieron en el poder te van a terminar matando porque vos no sos nada, vos sos una sola persona en el panorama. Tuđman murió de un repentino cáncer en el 99, de alguna manera esta canción de los serbios que te repetían Ubiće te tvoji, ojo que los alemanes, ojo que los de la OTAN que te pusieron ahí para que hagas de títere, para que hagas de divisor, te van a terminar pasando boleta tarde o temprano. Yo creo que incluso toda esta situación de Ucrania tiene su paralelismo 100% en lo que fue sucediendo en la región de los Balcanes, casi como un calco, incluso de alguna manera las divisiones militares que veníamos hablando en el principio, como fueron las diferentes fuerzas militares serbias aplicadas en el conflicto tanto en Bosnia como en Croacia, los Tigres de Arcán, las diferentes unidades Panther y demás, son de alguna manera los antecesores de lo que después sucedió con las diferentes brigadas en Rusia y en el conflicto en el Donbass. Incluso tengo unos amigos serbios que dicen que la operación especial de desmilitarización y desnazificación nació precisamente en Serbia con Ratko Mladić, Slobodan Milosevic y Radovan Karadzic a la cabeza, porque prácticamente lo que estaban llevando a cabo era una operación de desmilitarización en contra de los mujahidines en Bosnia y desnazificación en contra de los ustaša croatas. Al menos un paralelismo y algo interesante para tener en cuenta. Y bueno, está también de que Zelensky también en cualquier momento tal vez tiene las horas contadas y no por Razan Kadyrov, sino por sus propios amigos. Exactamente, yo coincido en eso y de hecho, mira, hace poco aprovecho también para promocionar. Si quieres promocionar también, si tienes página de Telegram, canal de YouTube, aprovecha que estamos de oferta. La cuestión, hace unos días publiqué un tuit, una traducción de un tuit polaco que hablaban sobre la proximidad del embajador de Estados Unidos al Partido Liberal. Y dije, ¿veis? Si es que llevo meses diciendo, o años, casi, no sé ya ni en qué, estamos en agosto, ya años.
desde que empezó especialmente la operación militar especial, porque todos los procesos se dispararon. Y es que Estados Unidos lo que busca en Polonia es un gobierno a imagen y semejanza del de Washington. Ahora están utilizando ese liberalismo conservador polaco del partido PiS, PIS, Derecho y Justicia, si lo traducimos al español. Y la cuestión es que desde luego les sirve mucho. Son tipos que le ponen garra al tema, que quieren darlo todo por Ucrania, bueno, por Ucrania, bueno, sobre todo por la parte occidental, que la ven como un hambriento vel asado el domingo o en cualquier día de la semana. Le dicen, esos chinchulines ya están hechos. Pero bueno, la cuestión es que Polonia también se ve, esta dirigencia se ve en la oportunidad centenaria de cagarla. ¿Por qué digo esto? Porque cada 100 años, desde los últimos 400, en Polonia hay una élite que lleva al país a su destrucción, pensando en que podrán recuperar la hegemonía de tiempos atrás, de la época de la mancomunidad polaco-lituana, del siglo XVII, pero que cada siglo después, cuando han intentado reconstruirla, siempre han tenido sonoros fracasos, quedándose buscando el apoyo francés, por ejemplo, de Napoleón, buscando el apoyo inglés en el siglo pasado o ahora buscando el apoyo del primo grande de Inglaterra, que es Estados Unidos. En anteriores casos siempre les ha salido mal la jugada, en este caso, yo desde mi punto de vista, va a ser todavía más estruendoso, empezando por ese golpe interno de que sí, a Estados Unidos ahora le interesa el Tuchman de la actualidad, pero de aquí a octubre son elecciones y lo que va a buscar es precisamente quitarlo de medio, porque al final es un tipo peligroso. Bueno, el PiS es peligroso para sus intereses porque son también de los impulsores de la iniciativa Tres Mares, es decir, de la Polonia como centro hegemónico entre la Europa central y la Europa oriental y también la Europa balcánica, que ellos sean básicamente el centro entre el Báltico, el Mar Negro y el Mar Adriático. Lo que quieren es mentalidad de Chihuahua, mentalidad de Republiqueta Báltica. Si en Polonia hay tipos que lo que buscan es una hegemonía regional, a priori les ha interesado, y de hecho les interesa, pero lo que quieren es un Chihuahua en Varsovia, que sea funcional a sus intereses, pero que de ninguna manera quiera construir un Estado fuerte, una potencia regional ni nada parecido, porque hoy también puede estar a su favor y mañana pueden decir, oigan, es que esto ha sido una trampa tremenda y de repente tienes a un gobierno que piensa demasiado y que se ha dado cuenta de que le has metido en problemas y ahora quiere girar y quiere utilizar todo ese liderazgo que ha acumulado contra Estados Unidos. Por eso, lo más importante es la búsqueda del Chihuahua. ¿Por qué digo esto o en qué lo baso? Bueno, desde hace muchos años, en esta década del 2000, perdón, en este siglo, en el siglo XXI, hay muchas manifestaciones en Varsovia, principalmente, que demuestran esa división en dos del país, es decir, bueno, algo tan tópico como el campo conservador y las ciudades progresistas, digamos. Por ejemplo, manifestaciones LGTB en Varsovia, principalmente esa élite tan apegada a los valores del Partido Demócrata de Estados Unidos y un espacio rural que es más conservador, más nacionalista polaco, que no significa que sean prorrusos de ninguna manera. Ahí está, por ejemplo, el Partido Confederacja o Confederación, que son nacionalistas, patriotas polacos, pero no son... o sea, lo que quieren es que la guerra termine y ya está. No acercarse a Rusia, pero sí que la guerra termine y centrarse el país en otras cosas. Que no sea ese puente funcional de Estados Unidos. Claro, lo que Estados Unidos busca es ponme aquí a uno que sea capaz de cambiar la bandera de su país por la LGTB, la del Black Lives Matter o la que le pongamos. Es decir, alguien que vaya a vender a su país a cambio de lo que le pongamos. Que tengamos un Chihuahua, básicamente. Que si le decimos que haga algo, se va a tirar por un precipicio y tan contento. Y eso que sea, básicamente, arrastrar a Polonia, a otros países del centro de Europa, Alemania, etcétera, y al final quitar del medio a todo el bloque europeo.
quitarlo de en medio absolutamente y de paso a ver si con suerte se llevan a Rusia por delante y ya está hecho. ¿Ya? Es un win-win, es un ganar-ganar para Estados Unidos. Se quitan a Rusia, se quitan a Europa, quedan ellos como el eje de los 5 ojos. Los 5 ojos, recordad que es una organización tanto de seguridad como de inteligencia entre los 5 países anglosajones en el mundo, es decir, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Es decir, que ese centro geopolítico global gane y que los demás pues, vayan siendo destruidos en guerras internas, en conflictos, utilizando, por ejemplo, el de Ucrania, en el caso europeo, utilizando el de Taiwán, que tantas veces lo hemos repetido en el caso de Asia-Pacífico, buscando la existencia de conflictos que lastren todos estos países de África del modo que sea, bueno, todos estos del Sahel y todos en general. También con la India, si quieres podemos hablar un poco de la India, porque claro, que a lo mejor soy yo, pero te expongo mi hipótesis. Desde hace décadas, desde luego Estados Unidos ha utilizado abiertamente esos grupos yihadistas islámicos contra diferentes países. También sus principales víctimas han sido sus propios conciudadanos correligionarios. ¿Qué cojones la cosa, no? De que hablen de una lucha hacia afuera, pero al final a los que destrozan son sus países y sus poblaciones. Pero bueno, ese es otro tema. En el caso de Ucrania se ve algo similar con el nacionalismo ucraniano, que al final ha acabado por destruir la misma Ucrania, por negar la esencia múltiple de Ucrania, o por decir que en Ucrania son todos iguales y que las fronteras de 1945 trazadas por Stalin, que son muy buenas, pero no les de Stalin. De las fronteras bien, de Stalin no. Son cosas. Y en el caso de la India, el tema es el nacionalismo hindú, que desde hace 10 años lo vengo siguiendo y veo que buscan que sea ese yihadismo local. En un país como la India, de 1.400 millones de personas, más de 3 millones de kilómetros cuadrados, diferentes pueblos, idiomas, religiones, etcétera, al final buscan que haya una parte del país que sea el quiebre para todo lo demás. Venimos ahora, bueno, los vídeos no están monetizados, ni dudo mucho que alguna vez lo estén, así que podemos hablar de todas las palabras prohibidas, básicamente en el estado de Manipur, con las violaciones a las mujeres kuki, de cristianas, básicamente, todos esos ataques contra población cristiana en la India, no solo contra población musulmana, que al final lo que sirven es para fracturar ese país y que estás silenciado, Tadeo. Sí, estaba prestando mucha atención a lo que decías y recordando la herencia cristiana que tiene la India, que no es algo nuevo, los cristianos de Mar Tomás, históricos en esta región, que según se dice, la tradición estuvo el apóstol Tomás en toda esta región. Entonces, vemos que, como bien dices, los anglosajones siempre se caracterizan por esta política de buscar quién es el eslabón débil que le puede servir para fragmentar a los diferentes países. Y lo que me estabas mencionando sobre la nueva recomposición anglosajona, yo creo que también tiene que ver mucho con el AUKUS y con la proyección hacia el Pacífico, en los cuales también la India, como país que se está convirtiendo en una potencia, y es una potencia impresionante, puede llegar a ser alguna suerte de problema a futuro, de tal manera que también se busca esta fragmentación del país mediante, bueno, todas las tensiones étnicas, sociales, culturales que existen en un país multidiverso como lo es la India, de tal manera que creo que esa es la apuesta que están haciendo y que también, volviendo un poco al tema anterior del AUKUS y de los anglosajones y demás, este movimiento hacia el Pacífico de alguna manera también es una política para de contención a China. Entonces vemos que tienen diferentes ejes y que es bastante interesante prestarle siempre atención. Tenía un amigo que decía que los anglosajones, Estados Unidos y demás, tienen una gran particularidad para hacer diferentes grupos como si se trataran de grupos de WhatsApp, pero cada uno de estos grupos con estas siglas y demás tienen una importancia y un rol importante y una proyección a futuro. Muchas veces pensamos que improvisan, podrán tener a Biden en la presidencia, pero todo lo demás lo maneja siempre el Pentágono. Entonces, creo que por ahí no hay que subestimar
Y bueno, escucho todavía tu exposición sobre la India, que es sumamente interesante. Mira, en esas organizaciones también está Quad, esa organización que, como pongo en el mapa, Estados Unidos, Australia, Japón y la India. Un intento por hacer alguna especie, digamos, ese grupo de WhatsApp basado en las costas de Asia. Es decir, Japón como ese intermedio entre Rusia y China y la India como ese intermedio sobre todo con China. Y que haya la base principal, Estados Unidos, con Hawái y demás, pero llegando hasta básicamente Australia, y que Australia sea esa base de operaciones, ese centro entre Japón, India, básicamente dando un triángulo en la zona del Rimland, lo que Spikeman, Nicholas Spikeman, ese famoso geopolítico de origen holandés, pero nacionalizado estadounidense, a mediados del siglo XX, escribió que era fundamental ese control del Rimland, de las zonas costeras del continente, perdón, del continente eurasiático. Y básicamente ese tipo de organizaciones va en esa línea, en buscar aliados en la zona más costera de Asia, Asia Pacífico, Asia Índico, Oriente Medio, Europa Oriental, Cáucaso, para buscar esos puntos de quiebre. Por eso se localiza el conflicto de Ucrania, donde está, el de Taiwán también, y por eso esta búsqueda de que Corea del Sur y Japón se alineen más con Estados Unidos, que, bueno, que jueguen las bazas de potencias intermediarias, de proxies en la zona, donde también, por cierto, hay una grandísima presencia militar estadounidense, tanto en Corea del Sur como en Japón, desde la Segunda Guerra Mundial y especialmente desde la Guerra de Corea, es decir, desde 1953. Bueno, la cuestión de Taiwán también, recordad de otros programas, que es una situación irresuelta de la propia Guerra Civil China, que terminó en 1949, que Taiwán no es Taiwán, Taiwán es la República de China y China es la República Popular de China, es decir, no son dos países, son el mismo país con dos sistemas distintos. Todo porque algunos dicen, no, pero Taiwán es otro país. No, Taiwán es la República de China. La República de China de Chiang Kai-shek, del Kuomintang, es decir, del Partido Nacionalista, por eso su bandera es la que es y su nombre es el que es, aunque lo quieran llamar como Taiwán para decir que no, una cosa es China y otra cosa es Taiwán, son dos nombres distintos, pero bueno. Y de esta manera también es la justificación del gobierno chino diciendo que ellos pueden intervenir en su país como quieran y cuando lo deseen. Por eso también está muy interesante la reflexión que estás haciendo sobre que son la misma entidad, no son dos entidades diferentes, Una porque sola China. O si no, después vienen con el discurso, China quiere invadir Taiwán. ¿Cómo va a invadir su propio territorio? Exacto, pues va por ahí la cuestión. También está el tema, bueno, con la India, porque son los dos países más poblados del mundo, con muchísima diferencia respecto a los demás. Son países con armamento nuclear y que tuvieron una última guerra, por ejemplo, en 1962. Bueno, a partir de esa guerra, pues dijeron que vale, sí, la zona está militarizada, pero nada de utilizar armas, por eso lo de golpearse con palos y piedras en algunas ocasiones entre la Guardia Fronteriza India y la China, pero que eso no dé lugar a otro 1962. La cuestión, claro, tensiones fronterizas, Aksai-Chin, esta zona de la, digamos, con la descomposición o con la independencia del Raj británico y su conversión en Pakistán y la India, o el Hindustán y el Pakistán, es decir, el Pakistán como el país de los musulmanes y el Hindustán como el país de los hindúes, pues también quedaron conflictos fronterizos como Arunachal Pradesh, que lo sigue reclamando China, toda esta zona montañosa, desde la que proviene también el río Brahmaputra, toda esta línea azul, este río inmenso, impresionante, espectacular. Por cierto, Manipur, el estado que antes comentábamos, está aquí. Simplemente para conectar detalles. Y bueno, estos dos conflictos, tanto en los glaciares de la antigua zona de Jammu y Cachemira, que ahora controla China, y este territorio de Arunachal Pradesh, que China se lo ocupó temporalmente en esa guerra del 62 y luego lo devolvió, pero esta parte ha dicho, esto es nuestro. ¿Por qué es tan importante? Por lo mismo que antes comentabas de la empresa israelí y el agua, porque básicamente son zonas de montaña, son zonas de paso, de nacimiento de ríos y son fundamentales
para China, porque básicamente del Tíbet surgen los principales ríos que alimentan a China, bueno, a China, a India, a Pakistán, en fin. Ese tema del agua ya lo hemos comentado en otros programas, aquí brevemente podemos decir que básicamente son ríos compartidos, siempre está el problema de quién hace embalses aguas arriba, cómo le afectan aguas abajo, no solo en la cantidad de agua, sino en su calidad. Cantidad pues es evidente y la calidad también, porque un agua, aunque sea de la misma cantidad, pero si es de mala calidad y no sirve, también para los cultivos, para la propia ecología del lugar, pues siempre es un daño cuantitativo y cualitativo, eso simplemente para tenerlo en cuenta. Y la cuestión, claro, China y la India comparten membresía en los BRICS, la comparten en la Organización de Cooperación de Shanghái, bien importante, pero también comparten esa membresía con Estados Unidos en el Quad. La India dice que ellos lo que hacen es una diplomacia multilateral de nosotros estamos abiertos a todos, si alguien nos quiere ofrecer algo, pues venga, pues cuéntanos qué nos ofreces. Y ellos estarán dispuestos a tal cuestión, pero por otro lado, también parece que son bastante realistas por un contrato reciente que firmaron con Emiratos Árabes Unidos, primer contrato en monedas nacionales fuera del dólar, contrato petrolífero. También como otra muestra de que la India se mueve hacia, bueno, hacia las mismas sendas que Rusia o China, pero a mí personalmente temo por el futuro del país en base a que desde Estados Unidos puedan instrumentalizar el nacionalismo hindú o puedan motivarlo a que se dedique a hacer acciones como hemos visto en Ucrania y que básicamente desate una guerra civil interna, que son 1.400 millones de habitantes. Que si ocurre una guerra civil en ese país, vamos a flipar hasta Europa. Va a haber millones de refugiados saliendo hacia todas partes. Y eso es ingestionable por cualquiera. O sea, si ya bastante suceden cosas de que si hay refugiados afganos, iraquíes, sirios, yendo hacia Turquía, intentando entrar por la parte de Tracia o por la parte de las islas hacia Grecia, hacia Bulgaria, etcétera, o todo lo que sucede desde África, piensen que hay más población solo en la India que en toda África. Bueno, que en toda África y yo creo que también en todo Oriente Medio. O sea, es un gigante demográfico. Si hay un problema, vamos a flipar todos y no va a ser divertido. Entonces, también eso para mí va a tener una conciencia de situación. Y desde luego, la India como Pakistán son cunas de civilización mundial. Es decir, si uno quiere ver la historia, ahí es donde está. Quien dice Pakistán, acordaros de que Pakistán era Pakistán actual y Bangladesh hasta 1971, en que otra de esas guerras entre India y Pakistán acabó dando lugar a la independencia de Bangladesh, del Pakistán oriental en su momento. En fin, India, un país, un gigante prometedor que desde luego quiere Narendra Modi llevar a su país a un nivel superior de desarrollo. Ahí está la misión Chandrayaan 3, creo, 3. que llegó a la Luna, es decir, la demostración de que si quieren pueden, pero que bueno, las vulnerabilidades desde mi punto de vista están ahí. No sé qué opinarás al respecto. Coincido totalmente. Había una proyección geopolítica que hizo Shkolnikov, un famoso catedrático geoestratega ruso, que hablaba sobre la posibilidad de una India anglosajona, lo cual de alguna manera Londres cambiando su capital hacia Islamabad, ¿no? Hacia la India, Nueva Delhi. Habían algunas cuestiones ahí medio interesantes y que creo que tiene que ver con estas conexiones de la India con todavía sus colonialistas antiguos del Reino Unido. Pero más allá de eso, el papel que está jugando la India ahora es sumamente importante, incluso, como bien mencionabas, en todo el comercio con monedas nacionales, incluso con Rusia, en todos estos comercios en comprar petróleo, revendérselo a Europa, ganar la diferencia. Habían movimientos bastante interesantes. Yo creo que India tiene un gran potencial, pero que a la vez tiene una gran debilidad. Entonces hay que ver cómo evolucionan y de alguna manera
es como bailar entre cobras. Es una situación un poquito complicada la interna en la India y que puede tener sus consecuencias graves si alguien llega a hacer una mala jugada. Pero resaltando lo que también decías, ahí está las cunas de las civilizaciones, no retrocediendo mucho, pero muchas personas ignoran también lo que fue la tercera horda dorada, incluso el imperio mogol con Babur desde Kabul de Afganistán dominando hasta más allá de la India en un imperio majestuoso, verdaderamente interesante, son parte de la historia que se han perdido, que no se cuentan lógicamente en Occidente, porque, bueno, ¿quién va a querer decir que estas personas incivilizadas del Asia Central y todas estas zonas pudieron ser potencias y mantener imperios majestuosos y potentes y en crecimiento y en desarrollo? Entonces es bastante interesante, se lo mire por donde se lo mire. Y yo creo que la India, creo que si hay algo más incomprendido que la China, para mi gusto es la India internamente, con una gran complejidad que podríamos, creo que, pasar horas y horas hablando de las diferentes aristas dentro de la India y todo lo que de alguna manera componen la India. Y es importante rescatar esta integridad que mantiene la India de alguna u otra manera, que le permite actualmente ser potencia mundial, tener una importante proyección a futuro y que por algo también yo creo que desde las antiguas potencias se la mira con un poco de recelo debido a las jugadas que está haciendo. De igual manera yo creo que piensan puertas adentro en el beneficio de la India, pero yo no sé hasta qué punto este beneficio de la India acaso no puede tocar intereses regionales. Ya lo hemos visto en el conflicto que tuvieron con Pakistán, en este choque armado que hubo hace no tantos años, no me acuerdo, hace 3 años puede ser, todavía estaba Imran Khan como primer 2019. ministro y hubo un conflicto bastante interesante militar que lo pararon los pakistaníes a buen tiempo, dos potencias nucleares que siempre también hay que mantener con un ojo en esta zona del mundo porque es sumamente interesante. De hecho, el jefe de la diplomacia europea, el hispano-argentino Josep Borrell, sí, es argentino, tiene nacionalidad argentina. Y además, porque su familia procede de Mendoza, así que te cae cerca. Algún día a lo mejor lo tenéis allí defendiendo la independencia de Mendoza. Qué sé yo. Ideas locas, ¿no? Pero ahí están. La cuestión es que Borrell amenazaba a la India por hacer de intermediario con Rusia. Pero claro, también era la cuestión de, oiga, pero ustedes ¿por qué nos amenazan? Si nos están comprando, o sea, ¿por qué nos amenazan porque os revendemos el petróleo de Rusia? Pero si vosotros lo estáis comprando, ¿qué me estáis contando? O sea, la India, pues nada, hacemos negocios. Oye, ustedes tienen esa necesidad, nosotros tenemos la oportunidad, pues ya está, de aquí para allá. Y nosotros salimos ganando. Vosotros recibís petróleo, Rusia recibe dinero, yo, India, un mordisquito, tan felices todos, pero ese comercio, desde luego, también se ha incrementado muchísimo. Por ejemplo, en libros que había leído y traducido de Alexander Dugin hace años, él hablaba de Rusia hacia China, Rusia hacia India, Rusia hacia Irán, como los tres ejes desde los cuales se tiene que vertebrar la geopolítica de Rusia hacia Asia. Y de hecho, así se ha mostrado esa cuestión, esas líneas tan importantes, ese eje Rusia-China dentro de los BRICS, también triangulando con Irán, la Organización de Cooperación de Shanghái, esa búsqueda por unas alianzas estratégicas fundamentales que también signifique a Rusia llegando a los mares cálidos del sur, también cosas de teoría geopolítica. Y con lo de Irán, que también lo comentábamos al principio, el eje de transportes norte-sur que tantas veces Putin ha comentado, y especialmente en la última cumbre de los BRICS. Es decir, a Rusia le interesa la ruta del norte, por un lado, la del Ártico, porque ellos básicamente tienen más rompehielos nucleares que el resto de países en el mundo. Es decir, y la ruta por el norte es más corta que las rutas del sur, es decir, que las rutas a través del canal de Suez y, bueno, que para llegar desde Europa hasta China o viceversa, pues también puede ser más rápido a través del norte. Entonces, ¿qué problema hay? Para algunos, que claro, que solo controla mayoritariamente Rusia. Rusia lo busca por eso, precisamente porque es más corto, un aliciente fundamental, abaratamiento de costos,
y que al final convertirse en un agente importante del comercio global. Por el otro lado, la ruta norte-sur también es otra búsqueda absoluta de Rusia desde hace siglos. Por ejemplo, en el siglo XIX, creo que en tiempos de Alejandro III, Alejandro III fue el que empezó las obras del Transiberiano, esa ruta tan importante de San Petersburgo, Moscú, comunicando básicamente todo el imperio ruso. Y bueno, llegados a este punto, atravesaba China hacia Vladivostok. Cuando se estrenó en 1903, atravesaba, digamos, el Transiberiano terminaba así. Actualmente ya termina rodeando China, pero al principio iba directo. Aquí en Harbin, esta ciudad era el punto fundamental de la presencia. Bueno, de hecho, ahí ya estáis viendo una iglesia típica ortodoxa rusa, precisamente por esa influencia del siglo XIX, era la ciudad central de Rusia en Manchuria, y esto conducía de Harbin a Ceilán, que en su momento se llamaba Port Arthur o Puerto Arturo. Esto simplemente detalles históricos. En 1903 se inaugura la línea y en 1904 empiezan las tensiones definitorias y definitivas con Japón, que desembocarían en esa guerra ruso-japonesa. Al final derrota del Imperio Ruso ante Japón y básicamente la retirada de Rusia de toda Manchuria. Y bueno, una derrota que, por cierto, los rusos recordarían, aunque luego se llamaran Unión Soviética, 40 años después, también coincidencias de la vida, 40 años después, exactamente en 1945, en verano, es decir, en agosto del 45, los soviéticos lanzarían una operación masiva tanto en Manchuria como en Sajalín como en las Kuriles para echar a los japoneses de ahí. Pero bueno, estos son detalles que simplemente, pues eso, para que haya más cositas en el programa, que bueno, eso siempre lo hago en todos. La cuestión del corredor norte-sur es que el emperador Alejandro III quiso hacer una ruta aproximadamente así. Creo que se llamaba por aquí Torcamán, bueno, no recuerdo los nombres antiguos, pero básicamente era una ruta así, para conectar de la forma más posible Asia Central, Asia Central que los rusos habían tomado recientemente, conectar con otras líneas de ferrocarril y de aquí llegar al Golfo Pérsico, al comercio global, a los mares cálidos, también llegar hacia la India, etcétera, y todo eso en el marco del entonces llamado Gran Juego, es decir, de las disputas geopolíticas, aunque geopolítico en el siglo XIX sea un anacronismo, porque la geopolítica existe desde 1916, en que Rudolf Helen crea ese concepto, pero bueno, una vez dicho que es un anacronismo, lo utilizamos. Pues en ese juego geopolítico entre el Imperio Ruso y el Imperio Británico, toda esta región de Asia Central y Oriente Medio era fundamental. Y de hecho ahora se habla de ese nuevo gran juego entre las potencias, entre potencias occidentales, y bueno, ahora no solo es Rusia, ahora es China, ahora es Irán, y de esa búsqueda por un control estratégico para Estados Unidos y los suyos, desde luego, afianzar de alguna manera una cabeza de puente en la región del sur de Asia, y para los demás, para el eje continental, para el Herland, para el corazón del continente, para el corazón de la Tierra, pues echar toda esa influencia en lo posible y que siga habiendo básicamente ese juego. Nos acercamos peligrosamente a las 2 horas. Yo siempre digo que quiero hacer programas de 1 hora, pero es difícil. Entonces, te dejo las conclusiones para ti, para hablar de las perspectivas actuales, si quieres hablar pues, de la guerra en Ucrania, temas de África, la situación en Argentina, qué podemos esperar de esas elecciones. Primera vuelta en octubre, segunda vuelta, si es necesaria, en noviembre. ¿Qué podemos esperar de toda esta situación? También el tema de los BRICS, porque parece que Massa del kirchnerismo no está muy convencido con los BRICS, que parece que está ahí a ver quién le ofrece, quién le da la mejor oferta para luego él ir y agarrarla. Bullrich, que dijo que se saldrían de los BRICS, Milei, que se saldrían de los BRICS, es decir, las apuestas van 2 contra 1, a priori 3 contra o 3 y ya está, 3 en contra. No se sabe muy bien cómo va a ir el asunto, pero desde luego parece que Brasil es el gran valedor de que Argentina
entre en los BRICS definitivamente, o sea, tiene la invitación, todos los estados tienen la invitación, esos 6 nuevos, pero, claro, antes había puesto una cosa, y permíteme el añadido, había puesto, digamos, una C invertida que iría aproximadamente desde el oriente de Rusia, China, India, Oriente Medio, la costa oriental de África y la costa oriental de Sudamérica. Esta sería aproximadamente, bueno, vamos a tirar esto más hacia el interior, que esté Irán y todo esto. Porque claro, lo que tenemos, imaginándonos, es una C invertida del eje de integración de los BRICS, frente a un atlantismo que estaría tanto en Norteamérica, Europa, como por otro lado en Australia, Nueva Zelanda, Japón, etc. Y la cuestión es cómo se ha buscado la integración de países al oriente, siempre países que estén lo más cerca posible de este, bueno, del collar de perlas, de la nueva ruta marítima de la seda de China. Para la India también no deja de ser alinear países en torno al Océano Índico, que es como darles, digamos, un caramelito, decirles el dulce que vosotros queréis, igual que China se mueva hacia el Pacífico, que la India se mueva hacia el Océano Índico, darle camino hacia esa ambición de que ellos sean actores, el actor fundamental en el Índico, mientras que China lo sea en el Pacífico, Rusia lo sea en el Ártico, los países africanos en el medio y luego Sudamérica, con Brasil y Argentina, que básicamente controlarían la práctica totalidad de la costa atlántica de Sudamérica. Entonces, esto desde luego es una posible proyección descomunal, una apertura de posibles canales de comunicación, de comercio. Bueno, yo termino con esto y las demás conclusiones te las dejo a ti, y eso sí, mi agradecimiento por estar aquí, por, bueno, que son 2 horas casi de programa ya, y parece que han pasado 15 minutos. Bueno, bastante interesante, me dejaste la pelota ahí picando del lado de mi cancha para que pueda seguir la jugada. Es interesante esta proyección última que estabas mostrando y que la tenemos acá en el mapa, sobre cómo se fue planificando esta integración del BRICS con países regionales, utilizando de alguna manera para que haya un acompañamiento regional. El caso de Brasil, veíamos que estaba aislado dentro del BRICS como único país en América, es lo mismo con Sudáfrica, ahora teniendo un puente con Etiopía y con Egipto, 2 países también importantes en cantidad de habitantes y con su proyección a futuro, pero también esta ruta marítima de la seda de China con todo el desarrollo potencial que esto está trayendo, con el puerto de Bandar Abbas en Irán, que es lo que se está haciendo ahí, es realmente muy interesante para tener en cuenta todas las proyecciones desde ahí, para seguir con todo el comercio internacional, verdaderamente un puerto que incluso se encuentra en expansión, que giraría también en torno al comercio internacional. Como bien explicabas, esto abre un nuevo panorama. Yo creo que estamos delante de un nuevo panorama que si se llega a realizar, si se hacen bien todas las jugadas, si cada país logra poner lo que tiene que poner de su parte para lograr recomponer esta situación, creo que estamos en las puertas de, como se venimos sosteniendo hace bastante tiempo, de un mundo más amplio, un mundo multipolar, un mundo en los cuales las soberanías nacionales tienen su protagonismo principal, ya no más ese mundo con el pensamiento globalista atlantista, anglosajón, en el cual no solo te imponían sus términos, sino que te imponían su cultura y todo lo que esto conllevaba, que llevó al colapso total, incluso ético y moral de las sociedades en plena debacle en gran parte del occidente colectivo. Y creo que esto refleja de alguna manera la esperanza de un mundo que podría traer sus beneficios a los pueblos. Sobre la situación interna en Argentina, como estábamos viendo, Sergio Massa internamente en Argentina se le suele decir panqueque, como esta comida que da vuelta y vuelta, porque también pasó por muchos lados políticos. Recordemos que en el año 2011 Sergio Massa era un informante de la Embajada de Estados Unidos, él era
jefe de gabinete, ministro de Interior, si mal me equivoco, y criticaba al mismo gobierno que él formaba parte, diciéndole a los norteamericanos que él sería un buen presidente y demás, por lo cual tal vez se pueda haber redimido de sus posiciones, eso en la política, idas y vueltas hay bastante, pero la situación de Argentina, si los argentinos piensan, si el pueblo en general piensa y reflexiona, se dará cuenta de que juega un papel global y que hay muchos intereses en juego y que estamos en la mirada de alguna manera del mundo en esta recomposicionamiento actual. Mucho se ha dicho de que Estados Unidos se está retirando de Europa y vuelve a su primera trinchera de defensa regional, que es América Latina, y que de esta manera también su presencia en esta región marca que están haciendo sus apuestas fuertes para que esta proyección que estamos viendo no se lleve a cabo. Hemos visto internamente muchas políticas en contra de China, muchas personas en los medios de comunicación hablando día y noche sobre cómo China depreda los mares argentinos en el Atlántico Sur, pero que tienen su base en las Islas Malvinas y que gran parte son flota tanto británicas, españolas, como también de países como Japón o Corea del Sur. Entonces hay muchos discursos de ida y vuelta bastante interesante y Argentina queda en este limbo, en este stand-by de veremos cómo van a ser las proyecciones hacia las elecciones en el mes de octubre. La diferencia entre los tres partidos, el Partido Libertario de Javier Milei, Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich, y Unión Patriótica, como se llama ahora, que es el kirchnerismo y de alguna manera las diferentes vertientes del peronismo, es un escenario de empate técnico. En las PASO, en las internas, hubo menos de un punto de diferencia entre los tres. Es decir, estamos delante de un final abierto. Hay que ver cómo se terminan de jugar las posiciones políticas puertas adentro en el país, si se logra el apoyo de las gobernaciones. Argentina es un país federal dividido en 23 provincias, por lo cual gran parte de las provincias siempre fueron peronistas y mantienen sus gobernadores peronistas, pese a que el gobierno nacional sea de diferentes colores políticos. Entonces, si Sergio Massa logra consolidar su apoyo político interno, puede llegar a ser una buena elección en las generales y seguramente después en el balotaje. Aún así, hay que ver qué política internacional va a tomar Sergio Massa, porque tiene una gran influencia extranjera, lamentablemente. Hay que ver también qué tan condicionado queda por el peronismo interno. Y entonces después, bueno, la repartición de los diferentes ministerios. Actualmente la apuesta de Argentina al BRICS es más bien una apuesta de China y de Brasil, no tanto de la política de relaciones internacionales de Argentina, porque su cancillería está prácticamente acéfala, dirigida por alguien neófito, como lo es el canciller argentino Santiago Cafiero, que no tiene conocimientos de política internacional, de relaciones internacionales. Entonces, decir que fue su logro personal el ingreso de Argentina al BRICS, pues sería dándole crédito de manera inmerecida. De igual manera, yo creo que hay un horizonte, vamos a dejarlo de esta manera, con respecto a Argentina, su posicionamiento global, el futuro que podría tener, y esto está por verse. Recordemos que también Argentina es un país que es federal, pero mantiene un gobierno más bien unitario, se maneja todo desde Buenos Aires y hay muchas quejas de las provincias respecto a la falta de coparticipación, es decir, la división, la redistribución de las riquezas de manera equitativa a cada una de las provincias. Entonces, esto es una queja de que si se llegara al gobierno alguien como Patricia Bullrich o si llegara Milei y él hace las políticas que hace, las provincias no encontrarían razón para seguir siendo parte del país. Porque, por ejemplo, la provincia donde yo estoy, Neuquén, que es rica en recursos naturales, en petróleo, en gas, sin problema podría ser Dubái, pero no somos Dubái. Entonces, gran parte de los recursos terminan siendo mal distribuidos y esto afecta a todos. Entonces, si desde el gobierno central al final le sueltan las manos a las provincias, esto puede terminar bastante conflictivo toda la situación. Entonces, creo que hay un panorama abierto que es necesario mantenerle al tanto de cómo va a terminar evolucionando toda esta situación y esperemos que sea para bien.
y esperamos que esto también sirva para la proyección argentina hacia el exterior y hacia una política soberana en materia de relaciones internacionales, junto con el BRICS, junto con la defensa de la identidad argentina. Hay un libro muy bueno que hizo Alexander Dugin analizando Argentina, que creo que se llama Nomos Argentina o algo parecido, el cual habla bastante sobre la identidad argentina, sobre los diferentes pensamientos y la potencialidad que representa Argentina. Yo siempre relacioné a Argentina como otra Rusia en el hemisferio sur, siendo un país continental, porque tenemos todo lo que tiene un continente prácticamente en un pequeño país, pero que el destino ha llevado a que Argentina lamentablemente siempre está atravesando diversas crisis y nunca tome forma de lo que podría ser su máximo potencial. Entonces, con todo esto, cierro mi intervención. Te agradezco en gran manera, Enrique, por invitarme, por tener este espacio, este tiempo para poder compartir respecto a qué sucede en el mundo. Creo que nos quedaron algunos temas para tratar seguramente en otra ocasión. Muy interesante, iba a mencionar algo sobre el Asia Central, sobre el Heartland, pero lo mencionaremos después, principalmente sobre cómo las políticas internacionales que ha aplicado Rusia y China en esta región después las fueron replicando a lo largo y a lo ancho del mundo. Tanto la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la Organización de Cooperación de Shanghái, entre otras políticas, después fueron reflejándose a lo largo del mundo, igual que los diferentes organismos de integración regional en el Asia Central. Estos países que generalmente son despreciados en los análisis que se hacen en los grandes medios de comunicación. Uno busca Turkmenistán y más allá del Gurbanguly Berdimuhamedov tocando música por ahí, mucho no se dice, o de una dictadura totalmente cerrada, pero nadie sabe la realidad interna en Turkmenistán, el desarrollo interno en Turkmenistán, el proyecto y la proyección del TAPI también. Hay muchas cuestiones muy interesantes en el Asia Central, es un tema que me apasiona y creo que compartimos el mismo sentimiento y que quedarán para alguna otra charla. Nuevamente, 1.000.000 de gracias. Los invito también, si tienen interés, en visitar mi sitio web tramainternacional.com, donde realizo diferentes análisis un poquito más duros, algunos un poco más leves, sobre diferentes situaciones mundiales. Y bueno, nuevamente, estimado Enrique, un placer y un honor. Lo tendrán el enlace en la descripción para que hay que hacer publicidad también, publicidad, difusión, en fin, ya que se hacen tantas cosas, pues hay que darlas a conocer. Agradecido de todo este programa, ya llegamos casi a las 2 horas. Esos temas que han quedado, me has devuelto la pelota como para jugar un partido de vuelta, lo jugaremos, si tú quieres, estás invitado para volver dentro de unas semanas, unos meses, o en cuanto surja algún acontecimiento fundamental, trascendental. Actualmente la noticia en desarrollo es ese golpe de Estado en Gabón, la caída de otro presidente pro-francés. En Gabón ya existía tropas francesas desde hace largo tiempo, había sido colonia francesa. Y bueno, también desde el lado de España, por ejemplo, es un país fronterizo con Guinea Ecuatorial, pero como España no tiene relaciones internacionales propias ni tiene geopolítica, pues ¿qué es lo que está sucediendo a lo largo de otro país, de otro ex país de España? Ni importa ni va ni viene, porque aquí lo de pensar está sobrevalorado desde la oligarquía política. Pero bueno, cosas que le vamos a hacer. La verdad está sobrevalorada, pensar está sobrevalorado, todo está sobrevalorado, menos ser un perfecto tragacionista del sistema. Así que, en fin, aquí no lo somos, seguiremos, volveremos con más programas, más y mejor como siempre. Un gran saludo, Tadeo, esperamos lo mejor para Argentina, ya nos tendrás al tanto, y a los demás, a la audiencia, como siempre, gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.